acerca de nuevos anuncios. Iván Sasovsky es tributarista, lo sumamos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, buen día. A ver, como anuncio suena razonable, sí, ¿no? Motivar o incentivar para que una industria, para un comercio tome un empleado más allá de los que tiene hasta la actualidad. ¿Cómo lo ves vos en este momento? Sí, es una medida contracíclica que busca de alguna forma reactivar el empleo en un momento muy difícil de la economía, y la verdad es que respecto al tema que recién planteaban, que en los 4 años no se intentó hacer nada de esto, ahí diciendo, porque sí hubo intentos. Recuerden el plan Empalme, que buscaba de alguna forma terminar con los planes sociales e incentivar a la contratación de personas bajo este régimen. Está vigente, pero la verdad es que no tiene efectos, porque no hay ningún incentivo para que una persona que tenga un plan deje de percibir el plan para ir a trabajar. Digamos, lo percibe sin trabajar, entonces busca la forma de trabajar en negro o lo que fuera para seguir cobrando las dos cosas. Esas dos sumas. Sí, después estuvo la baja de la reforma tributaria, que eso sí quedó pobre, no se tradujo en una mayor reactivación del mercado de trabajo, pero también en un contexto de recesión. Pero ¿por qué se apuntaba solamente a los salarios más bajos? No era siempre del mínimo. Sí, buscaba en realidad compensar, porque las contribuciones de lo que son empleadores de servicios y de lo que es producción de bienes eran distintas, buscaba compensarlas. Pero bueno, este es un anuncio de campaña, y como todo anuncio de campaña hay que, digamos, poner un voto de fe, digamos. Tendremos que ver cómo se implementa y los efectos, pero en un contexto muy complicado. Y la verdad es que el año que viene va a ser un escenario muy difícil para cualquiera que como para tomar una medida así, Iván. Sí, a ver, está muy comprometida el déficit fiscal, porque recordemos que el año que viene se va a dejar de percibir impuesto a las ganancias por las empresas que este año van a tener pérdidas. Es decir, vamos a tener una merma en la recaudación por impuesto a las ganancias, sumadas a la baja que ya está por ley, que proviene de la reforma fiscal. Pero lo que nos está pasando a nosotros con todos nuestros clientes es que claramente los balances están siendo negativos, y eso hace que se generen quebrantos que hacen que no se recaude, digamos, desde el Estado. Entonces toda esa baja más este tipo de bajas impositivas, obviamente que va a tener un efecto en el déficit fiscal. Realmente va a ser una tarea muy difícil poder llegar a equilibrar eso, porque a su vez tenés un consumo súper deprimido. Por lo tanto, cualquier baja de impuestos va a ser bienvenida. O sea, tenemos una presión fiscal astronómica. Tanto las empresas como los particulares estamos haciéndonos cargo de un costo fiscal altísimo. Por lo tanto, sin duda va a tener que venir un recorte en el costo fiscal, y yo creo que va a tener que venir desde la política, porque no hay de dónde más recortar, ¿no? No, justamente hablando de tratar de estimular el consumo, el gobierno tomó la decisión en el marco de esta crisis de quitarle el IVA a una serie de alimentos que componen la canasta básica. Sin embargo, hay consultoras privadas que ya han estado midiendo cómo ha estado el aumento de precios en septiembre, y curiosamente los productos a los que se les quitó el IVA fueron los que más aumentaron. Sí. ¿Hay una trampa en eso? No creo que haya una trampa, sino que el gobierno, justamente sabiendo que como son más inelásticos estos digamos, productos respecto a la fluctuación de los precios, es decir, ya esperaban que esto se traslade a este tipo de productos. Por lo tanto, lo que hicieron fue, de manera preventiva, sacar el IVA, cosa de que el efecto en la inflación sea mucho menor de lo que va a terminar siendo, porque recordemos que la canasta básica de alimentos, esto recae prácticamente sobre la canasta básica de alimentos, fue lo que más aumentó y siempre lo que más aumenta respecto a la inflación. Entonces yo no creo que haya una trampa, sino que por inercia son los productos que tienden a aumentar más, porque son los que más se pueden trasladar a precios, y a su vez claramente esto fue de alguna manera anticipado por el gobierno, por eso se sacó el IVA. Yo creo que hay que mirar más en la cantidad consumida, que a su vez había aumentado en los últimos meses, producto de haberle quitado el IVA. O sea, de mi boca nunca van a escuchar que una baja de impuestos es negativa, porque claramente... Pero en este caso, entiendo lo que vos decís. Lo que pasa es que como producto del salto del dólar después de las PASO, muchos de estos alimentos pegaron un salto. Incluso tuvimos días en que no había ni precios, que los proveedores
mayoristas a los minoristas no les podían entregar planillas con precios de productos y subieron entre 25 y 30%. Luego la quita del IVA, en el caso de los que tienen un IVA del 21, termina bajándolo más o menos un 19% del producto, con lo cual termina aumentando igual y el Estado deja de recaudar. Es decir, finalmente es positiva una medida así. Sí, es positivo porque justamente estamos hablando de productos que si no hubiesen aumentado mucho más. O sea, vos me hablas de un aumento del 25%, pero estos son productos, o sea, que es el escenario menos desfavorable. Es donde, exacto, es donde más ajustan, porque imagínense un empresario en lo que, a ver, con un consumo totalmente deprimido, en el único lugar donde puede sacar la diferencia para compensar lo que no recauda por otro lado, es en este tipo de productos. Entonces, si no hubiesen bajado este 21% o 10,5%, porque hay muchos productos que estaban grabados al 10,5%, claramente el aumento hubiese sido mucho peor. Ahora, Iván, en campaña uno puede escuchar promesas de todo tipo, pero ¿cuál es la promesa por excelencia? Bajar impuestos, ponerle más plata en el bolsillo a la gente. Bueno, fíjate que esto no resulta mágico, ¿no? Pero el tema es cómo se puede lograr esto. Perdón, no todos están diciendo que van a bajar impuestos. No. O sea, Alberto Fernández planteó que va a incrementar el impuesto sobre los bienes personales bajo una premisa errónea, que es que los bienes que se encontraron blanqueados y los patrimonios blanqueados en el último sinceramiento fiscal no tributaban. Y eso es una falacia porque ya tributan el impuesto sobre los bienes personales, que aparte aumenta a partir de este año, del 2019. Con lo cual, claramente, digamos, la promesa de campaña ahí en ese sentido creo que es que busca de alguna forma sumar votos de las clases más bajas, echándole la culpa a quienes tienen un patrimonio y que lo han sincerado. Eso hace que haya una cantidad enorme de consultas respecto a cómo desapropiarse de esos bienes, con lo cual creo que genera un círculo vicioso muy peligroso y que realmente no es bueno para lo que... Ahí hay muchos sectores que dicen en Argentina hay que bajar impuestos a la rama productiva, impuestos a las ganancias, impuestos al trabajo, y que se a las personas físicas también. El IVA incluso también, que es el impuesto al consumo, y subirlo a los impuestos que de alguna manera se dicen son los más redistributivos, más progresistas, y subir, por ejemplo, bienes personales que dicen en la comparativa se paga poco bienes personales que respecto a otros lugares del mundo. No, al contrario, no existe el impuesto sobre los bienes personales en ninguna parte. O sea, existe en países... A la riqueza, no. El impuesto sobre los patrimonios, primero, en el resto de los países es sobre el patrimonio, acá es sobre los activos. Es decir, si vos te compraste una casa y te endeudaste, pagás como si fuera que no tenés la deuda, una locura. Después, en ninguna parte del mundo existen este tipo de impuestos, son súper regresivos, porque aparte ya tributaron en el momento en el que se generó la ganancia. Entonces se produce una doble imposición económica, es decir, vos mientras ganabas tu patrimonio fuiste tributando y después tributás por lo que te quedó. Ahora, este tipo de impuestos no existe en muy pocos países y solamente en momentos de emergencia. En Uruguay existe, es ínfima la tasa. ¿Y cuál dirías que es el impuesto más progresista de alguna manera? El impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo, porque a medida que más ganás, más tributás. El impuesto más regresivo es el impuesto al valor agregado, pero la tendencia mundial es justamente a que los impuestos al consumo, como son de recaudación más sencilla, sean los que se mantienen en tasas similares a los de la Argentina. Claro. Es decir, acá la receta en función a los impuestos que aplicaron el resto de los países fue bajar los impuestos, y la única forma de bajar es bajando el costo político. Lo que había trascendido hace unas semanas, lo que nos cuesta cada senador en nuestro país respecto a lo que cuesta España, ahí está la explicación de por qué en otros países bajan los impuestos y acá no. Clara. Iván, recién hablábamos del tema de la carga tributaria que hay en la Argentina. A ver, explícanos un poquito qué pasa en otros países con respecto al tema de los aportes patronales y de las contribuciones patronales y de los aportes previsionales, porque a mi entender, más allá de estar discutiendo si durante todo el año 2020 se va a eximir a las pymes de las contribuciones patronales, yo creo que hay que ver el tema a largo plazo y ver cómo en la Argentina se baja la alta carga que hay justamente de aportes patronales y previsionales, algo más a largo plazo. Totalmente, pues y a su vez esa es la razón por la cual existe tanta informalidad en la Argentina. Erróneamente, el fisco considera que
la informalidad, es decir, que la gente que no tributa lo hace por evitar el IVA. No es así, es por evitar el costo laboral que tiene contratar a un empleado, el costo tributario que tiene contratar a un empleado, que está por encima del 50% de lo que termina ganando el empleado. Entonces, ese tipo de impuestos tiene que bajar, porque claramente es la única forma de fomentar el empleo. Pero primero que todo, tenemos que pasar, como pasó Brasil, por una reforma en la que tengan que revisarse primero y acordarse entre sindicatos, empresarios y el propio Estado cómo van a ser las relaciones laborales a largo plazo, porque el sistema previsional, vos más que nadie, sabemos que está quebrado. Por lo tanto, esta forma de cobrarle muchísimo a pocos y dejar que prácticamente el 50% de la población de nuestro país esté en la informalidad, hace que esto no tenga futuro. En la informalidad voy a dar un dato importante, y en esa formalidad cumplen un rol muy importante las personas mayores o las personas que se jubilan, porque aquel que se jubila y en la mayoría de los casos necesita volver a insertarse en el mercado laboral porque lo que cobra de jubilación no le alcanza, termina trabajando en el mercado negro, en el mercado no registrado, con trabajo precario y trabajo basura. Esto es algo también que se tiene que solucionar. Ahora, en este escenario, Iván, y para cerrar, en este escenario, ¿pueden bajar los impuestos y las personas físicas tener más dinero en el bolsillo y que a la vez se reduzca de a poco el trabajo en negro? Digo, ¿es una fórmula inexistente? ¿Es una fórmula es una forma que existe, y a su vez te digo algo. Sí. La única forma de ponerle plata en el bolsillo a la gente, como anuncian muchos políticos, sin generar inflación, es decir, sin sacar una maquinita y empezar a imprimir billetes, es bajando los impuestos. Entonces, claramente tiene que, o sea, ya no se tolera más, tiene que existir una introspección de parte de la clase política y plantear el recorte del costo político que tenemos para poder justamente bajar impuestos, meterle billetes a la gente en el bolsillo para que pueda consumir, y esa va a ser la única forma de reactivarse. Miles de países, Irlanda ha salido de esta forma, Portugal también, o sea, he escuchado en los últimos momentos, como se supone. Claro, pero con la baja de impuestos, la verdad es que creo que vamos a tener que baja de impuestos y baja que mirar eso. Sí. Es que no se puede pensar una cosa sin la otra, pero lo que pasa es que para que la gente encuentre algo positivo, digamos, en la baja del gasto, tenemos que instalar el hecho de que tienen que bajar los impuestos. Lo que vos decís de reducir el gasto político, el caso de Córdoba, cuando mi papá fue electo primera vez gobernador de Córdoba, hace ya muchos años, en el 98, redujo los impuestos un 30%, redujo su salario, el de todos sus funcionarios, un 30%, y promovió una reforma del sistema legislativo para achicar cargos, y se redujo de 2 cámaras a una unicameral para ahorrar gastos. ¿Y qué lograron? Lograron por lo menos que la recaudación a las personas físicas en el tema de rentas y todos los impuestos provinciales aumentara, porque ofrecían un 30%. Pero aparte, porque todo lo que pagamos en aportes previsionales, todo lo que paga nuestro empleador en cargas patronales, más todo lo que se paga de impuestos, después, esto vos lo sabés muy bien, Iván, no se refleja en el valor, en el monto de la jubilación a futuro. No. Todo eso se pierde en el camino, en el pasaje. Muy bien. Gracias, Iván, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Excelente, muy claro, como siempre.